¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso de álgebra lineal. El día de hoy vamos a ver isomorfismo entre espacios vectoriales. Un isomorfismo significa en el álgebra que dos sistemas son tan parecidos que pueden considerarse en esencia como el mismo. En el caso de dos espacios vectoriales de dimensión finita, que están definidos en el mismo campo, se dice que la función f desde u hasta b es un isomorfismo si f es biyectiva y además cumple con las condiciones siguientes. Antes de ver las siguientes condiciones, vamos a entender lo que esto significa. U y B ya son dos espacios vectoriales, ya cumple con todos los axiomas que hemos visto previamente de espacios vectoriales, y f es una función biyectiva, que quiere decir que para cada elemento de nuestro dominio, es decir, del espacio vectorial U, corresponde uno y solo un elemento del codominio, que en este caso sería el espacio vectorial B. Y todos los elementos del codominio tienen su correspondencia en el dominio. Eso quiere decir que una función sea biyectiva. Ahora sí vamos a ver qué condiciones debe cumplir esta función para hacer un isomorfismo entre espacios vectoriales. La primera es el principio de superposición, que quiere decir que la función aplicada a una suma de elementos de U es igual a la suma de la función aplicada a cada uno de los elementos. Y la segunda es el principio de homogeneidad, que dice que si yo multiplico un escalar que pertenezca al campo K por un vector que pertenezca al espacio vectorial U, y a ese producto le aplico la función f, lo que me va a, lo que tiene que hacer es lo mismo que alfa multiplicado por f aplicado a u. Hay que estar conscientes que f aplicado a u es un elemento de B, ¿sí? Pero también se puede multiplicar por un escalar, dado que B es un espacio vectorial, así como U, ¿ok? Algunos isomorfismos de espacios vectoriales puede ser, por ejemplo, cuando nosotros transformamos una matriz a un vector de dimensión n, o cuando resolvemos un sistema de ecuaciones por el método de Gauss-Jordan. Lo que nosotros vamos haciendo son algunas funciones que hagan un sistema que sea equivalente o que sea muy parecido al inicial, pero es más fácil de manipular. Entonces, así es como nosotros podemos utilizar los isomorfismos, o así es como hemos visto algunos isomorfismos ya previamente. Ahorita vamos a ver un ejemplo que me piden verificar si f aplicado desde Q a R2 es un isomorfismo donde f aplicado a un elemento de Q me da un elemento de R2. Aquí es muy importante ver que Q, en este caso, es el espacio vectorial de todos los polinomios de grado 2, que normalmente los polinomios de grado 2 son de dimensión 3 porque tienen un coeficiente de x cuadrada, un coeficiente de x y un término independiente. Pero en este caso el término independiente depende de los dos primeros coeficientes. Por lo tanto, podríamos también decir que este polinomio que define a los elementos de Q es de dimensión 2 porque solamente tiene, se dice 2 grados de libertad, porque solamente con los dos primeros coeficientes puedo conocer el tercero. Entonces Q son todos los elementos o todos los polinomios que cumplen con esta condición. Ajá. Y la f aplicada a cualquier elemento de Q lo que me da es un elemento de R2. Entonces ambos se encuentran definidos sobre el campo de los reales, tanto A como B está definido sobre el campo de los reales. Entonces vamos a verificar si esto es un isomorfismo. Primero vamos a verificar que efectivamente f es una función biyectiva. Si nosotros aplicamos f a un término de q, nosotros podemos obtener un término de R2. La pregunta es si existe una función que nosotros podamos aplicar a R2 para que nos dé un elemento de q. En este caso sí lo es, porque si nosotros quisiéramos aplicar la función inversa, sí se podría hacer. Si nosotros tuviéramos un elemento de R2, nosotros podríamos transformarlo a un elemento de q que cumpliera con esta característica de los polinomios de grado 2, donde el término independiente es igual al doble del coeficiente de x cuadrada más 6 veces el coeficiente de x. Entonces sí es una función biyectiva, y entonces lo único que tenemos que ver es si cumple con los dos principios, el de superposición y el de homogeneidad. Primero vamos a ver si cumple con el principio de superposición. El principio de superposición dice que si yo tengo dos elementos de Q, en este caso vamos a proponer que U1 y U2 pertenezcan al espacio vectorial Q,
debe cumplirse que f aplicado a la suma de u1 más u2 tiene que ser igual a la suma de f aplicado a u1 más f aplicado a u2. En este caso vamos a proponer que u1 sea a1 por x cuadrada más b1 por x, y el término independiente tendría que ser 2a1 más 6b1. Y el elemento u2 tendría que ser a2x cuadrada más b2x más 2a2 más 6b2, que sería el término independiente del polinomio de grado 2. Si nosotros desarrollamos el lado izquierdo de esta igualdad que tenemos que verificar, nos quedaría f aplicado a la suma de u1 más u2, que sería a1x cuadrada más a2x cuadrada más b1x más b2x más 2a1 más 2a2 más 6b1 más 6b2. Entonces, esto lo podríamos agrupar por coeficientes tanto de x cuadrada como de x como el término independiente. Esto sería a1 más a2 por x cuadrada, b1 más b2 por x, 2 por a1 más a2 y 6 por b1 más b2. Podemos verificar que efectivamente se cumple en la suma de u1 más u2, se cumple la cerradura, porque este elemento de Q, que es u1 más u2, también pertenece a Q. No es necesario que lo verifiquemos, puesto que nosotros ya sabemos que Q es un espacio vectorial y debe cumplirlo, pero es como otra forma de ejemplificar que en este caso el espacio vectorial Q sí cumple con la cerradura. Entonces vamos a ver, si nosotros aplicamos la función f a este elemento de Q, lo que nosotros nos daría sería a1 más a2, b1 más b2, porque la función definida f dice que para transformar un elemento de Q a un elemento de R2, lo único que necesito son los coeficientes de x cuadrada y de x, respectivamente. El coeficiente de x cuadrada sería el primer componente y el coeficiente de x sería el segundo componente. En este caso, el coeficiente de x cuadrada es a1 más a2 y el coeficiente de x es b1 más b2. Y ya tenemos la transformación o la función aplicada a este elemento de Q que nos dio un elemento de R2. Ahora vamos a verificar el lado derecho de la igualdad. En este caso, tendríamos que aplicar f a u1, que en este caso sería a1, b1, y f aplicado a u2, que sería a2, b2, que en este caso lo podemos hacer directamente porque ya tenemos definidos u1 y u2, y para aplicarles la función f simplemente es agarrar el coeficiente de x cuadrada y de x respectivamente, tanto de u1 como de u2. Ya aplicamos f a los dos vectores. En este caso, si yo sumo estos dos vectores, ya sabemos cómo sumarlos. Esto sería a1 más a2, b1 más b2. Como si nos sale exactamente lo mismo de los dos lados, podemos decir que sí cumple el principio de superposición. Ahora vamos a revisar si cumple con el principio de homogeneidad. Este dice que para todo alfa que pertenezca a K, en este caso que serían los reales, debe cumplirse que f de alfa por u1 debe ser igual a alfa por f aplicado a u1. En este caso, u1 pues ya lo habíamos definido, pero lo voy a volver a escribir. u1 es igual a a1 por x cuadrada más b1 por x más 2a1 más 6b1. Entonces vamos a desarrollar el lado izquierdo, que sería f de alfa por a1x cuadrada más b1x más 2a1 más 6b1. Si yo multiplico alfa por todo u1, eso sería f por
voy a poner A1 alfa por x cuadrada más B1 alfa por x más 2A1 alfa más 6B1 alfa. Una vez más podemos verificar que cumple con la propiedad de cerradura, porque eso ya lo sabíamos, porque esto es un espacio vectorial. Entonces siempre va a cumplir con la propiedad de cerradura. Ahora, si yo aplico f a este polinomio, la f está definida como agarro el coeficiente de x cuadrada y el coeficiente de x y los pongo en forma de vector de R2. En este caso sería A1 alfa y B1 alfa. Ya apliqué la función f a todo este término de q, a todo ese elemento de q, perdón. En este caso vamos a ver el lado derecho, sería alfa por f aplicado a u1. F aplicado a 1 es del vector 1 que yo tengo, le voy a aplicar f, que sería agarrar el coeficiente de x cuadrada y el coeficiente de x, y representarlos como los elementos o los componentes de un vector de R2, que sería, perdón, esto sería alfa por A1, B1. Y la multiplicación de un escalar por un vector de R2 se define como multiplicar el escalar por cada uno de los componentes, que sería A1 por alfa y B1 por alfa. Por lo tanto, sí cumple con el principio de homogeneidad y podemos concluir que F sí es un isomorfismo de Q a R2. ¿Ok? Y eso sería todo por el día de hoy y nos vemos en el siguiente.